Continuamos con el tema de funciones. Bueno, nos faltaba analizar una función más que todavía pertenece a las algebraicas, que es la función valor absoluto, sería la séptima. Bueno, ¿qué es lo que hace el valor absoluto? Simplemente recordemos que el valor absoluto de un número siempre nos devuelve un número positivo. Si tenemos el valor absoluto de un número positivo, como 5 sigue siendo 5, si tuviéramos el valor absoluto de menos 5, también sería igual a 5. Entonces, cuando nosotros vemos la gráfica de una función de valor absoluto, por ejemplo, una de las más comunes es esta, para f de x igual a x o y igual a x, que es una recta que pasa por el origen y forma un ángulo de 45 grados con el eje de las x. Si nosotros obtenemos la función valor absoluto, lo que va a ocurrir es que la parte negativa de la función, que está aquí en forma de línea punteada, y se encuentra por debajo del eje X, esta parte realmente tiene valores negativos para Y o para la función. Cualquier valor que ustedes tomen de aquí, pues va a ser un número negativo, obviamente. Entonces, lo que va a ocurrir con el valor absoluto es que esta parte negativa se va a reflejar y se va a convertir en positivo, en valores correspondientes para Y, pero positivos. Y entonces se forma esta gráfica en forma como de un triángulo con un vértice en el origen, y esa es la gráfica de f de x igual al valor absoluto de x. Ocurre esa reflexión sobre el eje x únicamente. Entonces vamos a memorizar la forma de esa gráfica. Ahorita vamos a ver que pues como toda función algebraica puede tener también desplazamientos, pero bueno, de entrada su dominio son todos los números reales, de izquierda a derecha. El rango y el contradominio coinciden, que sería, leyéndolo de abajo hacia arriba, desde 0, intervalo cerrado porque toca el 0, el origen, hacia arriba. Esto se abre hacia el infinito. Bien, ahora vamos a ver en qué consisten los desplazamientos de una función. Existen varios desplazamientos, los más importantes que tenemos que ver de entrada para un examen de admisión principalmente son los desplazamientos a partir de una función como y igual a f de x de manera general, desplazamientos tanto verticales, hacia arriba, hacia abajo, y horizontales tanto a la derecha o a la izquierda. Entonces realmente lo que ocurre aquí está resumido en el pizarrón. Es para una función y igual a f de x, si le sumamos nosotros a unidades, la función original se va a desplazar hacia arriba, esas a unidades. Y al revés, si nosotros restamos a unidades a la función original f de x, la función se va a desplazar hacia abajo a unidades. Si nosotros sumamos una cantidad a, pero dentro de la función misma, vean que esta suma se está dando dentro, en f de x, entonces sería la función evaluada en x más a, o sumándole un número a, lo que va a ocurrir es que se va a desplazar a la izquierda esas a unidades. Si por el contrario le restamos a dentro de la misma función y queda f evaluada en x menos a, esto va a hacer que la gráfica de la función original y igual a f de x se desplace a la derecha a unidades. Sí, en ese sentido, entonces, los signos son, digamos, de alguna forma como al revés, ¿no? Porque si tú sumas, se va a la izquierda, no se va a la derecha. Y si tú restas dentro de la función, se va a ir hacia la derecha, no a la izquierda. Entonces va al revés el signo, por decirlo de alguna forma, con respecto a la dirección en cómo se desplaza la función. En cambio aquí pues sigue la misma tendencia, si es positivo sube y si es negativo se resta, baja la gráfica. Veamos esto entonces con un ejemplo realmente muy sencillo para empezar a entenderlo, que es la función f de x igual a x cuadrada, la cual es una parábola que tiene su vértice en el origen y abre hacia arriba. Aquí está una gráfica aproximada de esta función f de x o y igual a x cuadrada. Vamos a obtener las siguientes gráficas a partir de esta función original. La primera nos pide y igual a x cuadrada más 3. Vamos a hacerlo aquí en el inciso A.
Entonces lo que tenemos que analizar es precisamente esto, ¿no? ¿Qué tipo de desplazamiento le está ocurriendo a la función? Como vemos, aquí se le está sumando este 3, ese 3 se le está sumando externamente a la función, sería como la primera gráfica o el primer desplazamiento, donde se le está sumando un número a la función original, pero por fuera, ¿no? O externamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se va a desplazar esas A unidades, en este caso 3 unidades, hacia arriba directamente. Entonces vamos a tomar esta gráfica y lo único que vamos a hacer, así como está tal cual, la vamos a desplazar hacia arriba 3 unidades. Entonces aquí ya tengo ubicado donde va a quedar el vértice, 3 unidades hacia arriba, y a partir de ahí trazaríamos la parábola que abre hacia arriba, y esa sería la gráfica para esta función. Únicamente se desplaza hacia arriba 3 unidades. Es todo lo que pasa. Vamos al segundo ejemplo. Y igual a x cuadrada menos 2. Ahora lo que estamos haciendo es restarle, de manera externa, restarle menos 2 unidades. Entonces vamos a bajar esta misma función, esta misma gráfica, pero 2 unidades. El desplazamiento es hacia abajo, según vimos. Y a partir de aquí, ahora el vértice se localiza en 0, menos 2. Vamos a trazar la parábola igualmente, ¿no? Entonces vean cómo nada más primero la movimos hacia arriba al sumarle 3, la movemos hacia abajo al restarle 2. Esos serían desplazamientos verticales. Vamos a ver ahora en el inciso C, realmente aquí ocurre un desplazamiento horizontal. Y como vimos, si aquí está restando, pues al restar la gráfica se mueve hacia la derecha a unidades, en este caso 4 unidades a la derecha, por eso aquí ya entonces el vértice nos quedaría aquí, moviéndonos hacia el 4 unidades a la derecha, y a partir de ahí trazo la misma gráfica con el vértice en 4,0, y pues se vería algo así, ¿no? Esta misma gráfica únicamente recorrida o desplazada 4 unidades a la derecha. Otro ejemplo más, vamos a ver el inciso D. Aquí tenemos dos desplazamientos, tanto un desplazamiento horizontal, sumándole 3, al sumar dentro de la función la gráfica se desplaza a la izquierda a unidades. Y también tenemos un desplazamiento vertical al restarle 5, entonces al restar se desplaza hacia abajo, al restar un número de manera externa, como lo vemos aquí con el 5, ¿no? Entonces aquí vemos claramente que se suma por dentro o de manera interna la función, y aquí se está restando un número de forma externa a esta función original. Entonces se está combinando ahí ambos desplazamientos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente a darle lectura a eso, ¿no? Vamos a desplazar a la gráfica 3 unidades a la izquierda, al sumar el desplazamiento horizontal es a la izquierda. Entonces llegamos aquí a menos 3. A partir del origen, 3 unidades a la izquierda, y verticalmente al restar, pues de acuerdo al signo también se bajaría 5 unidades. O sea que ahora el vértice va a estar en la coordenada menos 3,5. Y a partir de este vértice, pues ya trazamos esta misma gráfica de manera aproximada, quedaría algo así. Y entonces ya vimos cómo trabajar los desplazamientos horizontales y verticales, e incluso pudiéndose combinar ambos en una misma gráfica. Vamos a continuar haciendo una clasificación más de las funciones que son importantes, una clasificación general que todas las funciones van a tener ahora. Bien, de entrada tenemos, bueno, vamos a manejarlo como otras clasificaciones que tienen las funciones. Como ya mencionaba en otros videos, en el video anterior más bien, tenemos funciones crecientes,
y decrecientes. Una función creciente va a ser aquella que conforme avanzamos en x hacia la derecha, la función va hacia arriba. Cada punto que vamos nosotros o cada coordenada que vamos analizando conforme vamos de izquierda a derecha en la gráfica también va subiendo. Eso es una función que es creciente. Y al revés, una función decreciente sería aquella que en un determinado intervalo, conforme vamos avanzando en x de izquierda a derecha, la función en el eje y cada vez va bajando más. Por eso es decreciente, porque decrece o va bajando. Es así de sencillo saber si es creciente o decreciente una función. Luego también tenemos otra clasificación de funciones que son funciones implícitas y explícitas. Bueno, ¿qué es una función implícita? Una función implícita va a ser en general aquella función donde no es posible despejar a la variable dependiente. De manera general digamos que no es posible despejar a y, que es la variable dependiente comúnmente. Por ejemplo, una función como xy cuadrada más 6x cuadrada y cúbica menos 3 igual a 0. Esta función realmente será imposible despejar a y si ustedes la quieren despejar por una sencilla razón. Algebraicamente los exponentes son diferentes. Aquí es y cuadrada y aquí es y cúbica. La forma sería, aunque estos términos no son semejantes, tendríamos que factorizar la y como factor común, pero al querer hacer eso, el 3 lo pasaríamos sumando. El factor común sería y cuadrada para factorizar la y. Y nos quedaría de esta forma. El problema es que y sigue apareciendo en el otro factor, y aunque yo pasara esto dividiendo el otro lado, pues no puedo poner de manera directa a y en función de x. Eso es una función implícita. Entonces, donde yo no pueda despejar completamente a la variable dependiente o a la y, se conoce como función implícita. Esas funciones sobre todo son muy trabajadas en el cálculo diferencial al sacar las derivadas implícitas, lo cual veremos en otros tutoriales sobre cálculo diferencial. Pero de entrada pues sí hay que ir ubicando qué es una función implícita. Por el contrario, una función explícita pues sería aquella donde sí se puede despejar a y o poner a y en términos de x. De la forma tradicional, como ya lo hemos visto desde un inicio en funciones, de la forma y igual a f de x. Entonces, una función explícita pues se puede colocar de la forma tradicional, ¿no? Y igual a f de x. O sea, se puede despejar a y y ponerla por completo en términos de x. Sí, todas las funciones que habíamos trabajado anteriormente pues son de ese estilo. Como esta, ¿no? O sea, y está en función de x completamente. Y aparece únicamente de un lado de la igualdad, digamos, algebraicamente, mientras que del otro lado no aparece y. Está despejada y completamente. Entonces esas son las funciones explícitas y pues son las que hemos trabajado hasta el momento realmente. Vamos con otra clasificación de las funciones. Que son en continuas
y discontinuas. Bueno, ¿qué es una función continua? Continua simplemente, vamos a decirlo ahorita de forma gráfica. Continua en algún intervalo determinado, así es como se va a manejar, de un intervalo A a B. Quiere decir que la función básicamente no se va a interrumpir, no se va a cortar, sino que si lo decimos de una forma más coloquial, yo no despegaría el plumón o el lápiz o la pluma según donde estemos escribiendo para trazar esa gráfica. No tiene ninguna interrupción, eso es ser continuo. La idea de la continuidad entonces es que se presentan valores consecutivos de la función sin interrupción alguna, básicamente. Esta es una función continua en el intervalo A, B. Se inicia en A y termina en B, al menos en ese intervalo, como vemos en este ejemplo, la función no se interrumpe o es continua. Contrario a una función discontinua, donde nosotros vamos a tener una interrupción de la gráfica, ¿no? Tomando un intervalo otra vez que inicie en A y termine en B, vemos que se atraviesa en este caso una asíntota, por lo tanto esta gráfica se interrumpe en la asíntota y está indeterminada la función y después de la asíntota continúa. Entonces esta función sería discontinua. Cuando en una gráfica se presentan asíntotas, también se puede manejar o se clasifica la discontinuidad como una discontinuidad que le llaman no removible. Sería entonces discontinua y no removible. No removible quiere decir que no se puede eliminar esa discontinuidad, no se puede quitar de ahí. Ahora hay otros tipos de discontinuidades. Por ejemplo, una función que se comportara de esta forma, donde tiene un punto hueco, la gráfica que tiene un punto hueco en ese punto, se dice que la gráfica es discontinua y removible. Sí, eso va a ocurrir básicamente como se ve en cálculo diferencial o en el mismo tema de límites, cuando la función en un inicio no es determinada, es una forma 0 entre 0, ocurre mucho con las funciones racionales, pero luego tú factorizas, cancelas factores iguales, vuelves a calcular el límite en ese punto, en este punto, y ya te da un valor determinado. Entonces ya la función, pues aquí se vuelve continua, toma un valor y le podemos poner un punto ya relleno. Lo que significa el punto relleno, el punto ya oscuro, es que sí es continua en ese punto, sí tiene un valor determinado. Entonces por eso se dice que es discontinua, pero es removible, o sea, se puede eliminar esa discontinuidad, como en el proceso algebraico de la factorización. ¿Sí? Tema que vamos a ver más a fondo en los videos de cálculo diferencial. Ahorita nada más lo estoy viendo de una forma general para la cuestión del álgebra. Y también tenemos otro tipo de discontinuidad. Sería discontinuidad de salto. Discontinuidad de salto es cuando tú tienes una función donde en un
determinado valor en un determinado número, la función precisamente como dice el nombre da un salto. Entonces aquí la función va a ser continua, pero cuando llegamos a este valor, digamos a un número a, la función da un salto. ¿Sí? Simplemente da un salto, aquí arriba continúa y sigue avanzando la función, ¿no? En este punto, bueno, la función pues no es continua, es discontinua y así se le conoce, discontinuidad de salto, por lo que vemos que en la gráfica literalmente ocurre un salto en esa parte. Entonces, pues hasta aquí ya tenemos la clasificación general de las funciones y esas funciones pues se van a estar trabajando para todo tipo de funciones. Funciones algebraicas, como vamos a ver más adelante, funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, funciones exponenciales, incluso podríamos aplicar trigonométricas inversas y otras funciones más que son menos comunes y que ya se ven en la licenciatura o en las ingenierías realmente. Entonces vamos a dejar este video hasta este punto para no hacerlo ya más largo y continuaremos todavía el tema de funciones en un siguiente tutorial del tema.